se extrapolan los resultados. El problema real es lo que se llama el prototipo. Un prototipo. Entonces, uno reduce el prototipo a escala, obtiene el modelo, se estudia el fenómeno, se extrapolan los resultados. ¿Para quién? Para entender cómo funciona el prototipo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos el modelo? Bueno, las condiciones para obtener el modelo son tres. Tiene que haber semejanza geométrica, tiene que haber semejanza cinemática y la más importante de todas, bueno, las tres son importantes porque tienen que cumplirse las tres, pero la más difícil de conseguir es la semejanza dinámica. O sea, para obtener y definir un modelo, se tienen que cumplir las leyes de semejanza geométrica, cinemática y dinámica. Las tres condiciones. Bueno, no sé qué dice aquí. ¿Para arriba o para abajo? Ahí está. Ahí apareció. Bueno, se tienen que cumplir las condiciones de semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Bien. Bueno, la semejanza geométrica, ¿dónde está el cursor? Ahí está. La semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica. Bueno, la semejanza geométrica se obtiene con una escala de longitudes. Una escala de longitud. Es como hacer un dibujo, ¿se acuerdan cuando hacían una escala de longitud? ¿Se acuerdan cuando hacían el curso de dibujo mecánico? Bueno, tenían una pieza determinada y el profesor les decía, dibújela en escala 1:5. ¿Qué significa escala 1:5? Que el dibujo es 5 veces más chico que el prototipo. Dibuje en escala 1:10. O sea, el dibujo es 10 veces más chico o sea, que estoy achicando 10 veces, Dibuje en escala 1:50. Estoy achicando 50 veces. Bueno, 1 metro en el plano equivalen a 50 metros en el prototipo. 1 metro equivalen a 10, 1 metro equivalen a 5. ¿Se entendió? Entonces hay una escala de longitudes. Definida la escala de longitudes no es otra cosa que la longitud del prototipo dividido la longitud del modelo. Bien, bueno, pero también esa escala de longitudes, una vez definida, permitiría definir una escala de superficies. Una escala de superficies, es sub omega, que es omega prototipo sobre omega modelo, ¿no es cierto? Pero la superficie de un prototipo va a ser de alguna forma la longitud del prototipo al cuadrado sobre la longitud del modelo al cuadrado, o sea que esto es la escala de longitudes al cuadrado. Y también es posible definir una escala de volúmenes, ¿no? Una escala de volúmenes que es igual al volumen del prototipo y el volumen del modelo, es decir, longitud del prototipo al cubo sobre longitud del modelo al cubo, es decir, la escala de longitudes al cubo. Fíjense que definiendo la escala de longitudes, automáticamente se define, como es la escala de longitudes al cuadrado, se define la escala de superficies
y la escala de longitudes al cubo es la escala de volúmenes. ¿Se entendió? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno, sigamos. ¿Cómo se logra? También podríamos tener un coeficiente de distorsión. O sea, han visto cuando uno hace escala vertical y horizontal y que no coinciden porque es muy larga la escala, entonces puede haber un coeficiente de distorsión que se usa mucho en hidráulica fluvial. En ingeniería mecánica no se usa. En hidráulica de tuberías, hidráulica a presión tampoco. En hidráulica a superficie libre, en canales, obras hidráulicas como vertederos, compuertas, descargadores de fondo, no, pero en rápidas y en embalses y en ríos se usa el coeficiente de distorsión porque la longitud en planta es mucho más larga que la vertical. Si uno tiene un río, el río puede tener 100 kilómetros, por ejemplo, y si uno hace una sección transversal, uno tiene una cosa que es así, y esto pueden ser, por ejemplo, 500 metros, ¿no? Entonces, y esto es 100 kilómetros, o sea, 100 por 1, 2, 1, 2, 3, 100.000 metros respecto de 500 metros. Entonces hay que usar un coeficiente de distorsión, es decir, un factor de escala entre la escala horizontal y la escala vertical. Bien, como se usa mucho también en dibujo de ingeniería civil o de ingeniería hidráulica. Bueno, entonces, ese coeficiente de distorsión no es otra cosa que la escala, ese coeficiente de distorsión es la escala vertical sobre la escala horizontal. Es la escala vertical sobre la escala horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, es eso, básicamente. Es eso, básicamente. Ahora, la semejanza cinemática se logra cumpliendo con dos condiciones. Primero, igualdad de ángulos. Igualdad de ángulos. O sea, los ángulos de prototipo y modelo tienen que ser iguales. O sea, el ángulo del prototipo tiene que ser igual al ángulo del modelo. No puede haber cambios en los ángulos. Eso está. Y por otro lado, tienen que haber trayectorias semejantes. Trayectorias semejantes. O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda. Vamos a tomar un trencito, el tren de juguete, que, bueno, para los hombres el tren de juguete, pero las mujeres por ahí vieron el tren de juguete de los niños, ¿no es cierto? Entonces, un tren de juguete no es otra cosa que una reducción de un tren real a escala, a lo que podría ser un modelo. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un modelo físico y un juguete. Entonces, uno considera uno considera el tren y uno lo reduce a escala. Entonces, ¿qué significa que haya semejanza cinemática? Bueno, que si la trayectoria del tren real, por ejemplo, el tren que va para los que han hecho el viaje de aquí hasta la frontera con Yacuiba o la frontera con el Brasil, la frontera con Argentina o con Brasil, hasta Yacuiba o Quijarro, entonces la trayectoria tiene que ser real, ¿me entienden? Esta es la trayectoria, ¿no? Y a escala, esto es en planta. Eso es que la trayectoria es semejante. Y los ángulos, por supuesto, tienen que ser iguales. O sea, si este es el ángulo del prototipo, ese tiene que ser el ángulo del modelo. No hay mucho donde perderse, digamos. Tiene que ser exactamente, ¿no? Y tienen que haber trayectorias semejantes. Entonces, en esas condiciones es posible definir la escala de velocidades. ¿Cómo? Como la velocidad es longitud sobre tiempo, entonces escala de longitudes sobre escala de tiempo, ¿no? Longitud sobre tiempo. Y la escala de aceleraciones será longitud, la aceleración es longitud sobre tiempo cuadrado, esa es la escala de longitudes sobre escala
de tiempos al cuadrado, que son las dos magnitudes más físicas más importantes. Entonces, fíjense que aquí aparece que conociendo la escala de longitudes, prácticamente también podemos definir, ¿no?, la escala de, conociendo la escala de longitudes, se puede definir la escala de velocidades y la escala de aceleraciones siempre y cuando se conozca la escala de tiempos. Entonces, fíjense que hasta ahora necesitamos la escala de longitudes y la escala de tiempos, ¿no? Porque con eso hasta ahora se define longitud, área, volumen, y se define velocidad y se define aceleración. ¿Se entiende? Ahora, vamos a la semejanza más difícil de cumplir, la semejanza dinámica. En la semejanza dinámica hay que poner a escala las fuerzas. Tiene que haber una escala de fuerzas. Entonces, hay que poner a escala las fuerzas, ¿no? Entonces, eso significa que va a haber una escala de fuerzas que es la fuerza del prototipo sobre la fuerza del modelo. Bien. Entonces, aquí es donde radica el problema. Porque si uno vuelve al ejemplo del tren, ¿no?, representar la trayectoria del tren no es un problema. Uno puede agarrar y tomar la trayectoria desde aquí, desde Santa Cruz, la estación de trenes, hasta Quijarro, por ejemplo, y uno hace un modelo a escala en el piso. Uno reduce uno en 1000 o uno en 2000, y uno reduce y hace exactamente las curvas, la curva horizontal, la vertical. No, o sea, ese no es el problema. También uno podría agarrar y simular la escala de velocidad. Uno define una escala de tiempos y uno tiene una maquinita que recorre con una escala de tiempos. Si de aquí a allá son 8 horas, por ejemplo, uno adopta una relación 1 en 8, entonces el tren recorre en 1 hora la longitud, ¿no? Si el ferrobús, por ejemplo, tarda 8 horas en tiempo real, escala 1 en 8, el ferrobús en el modelo recorrerá la trayectoria en 1 hora. Ese no es el problema. El problema está en que tienen que estar a escala las fuerzas. Entonces, tienen que estar a escala la fuerza atractiva del motor de la locomotora, o sea, la escala de tracción de la locomotora real tiene que estar a escala con la fuerza atractiva de la locomotora del motor. Bien, y por otro lado, y aquí viene la parte más difícil, también tienen que estar a escala las fuerzas de fricción. O sea, la fuerza de fricción del modelo tiene que estar a escala con la fuerza de fricción del prototipo. Es decir, la fricción en los cojinetes, ¿no?, en los rodamientos de las ruedas del tren, la fricción de la rueda con la riel, tienen que estar a escala con el modelo. Y eso es extremadamente complicado. Entonces, no solamente tienen que estar una fuerza a escala, sino que tienen que estar a escala todas las fuerzas. Ahora, cuidado con esto, y este concepto es muy importante. Si uno no cumple con las leyes de la semejanza, o sea, la semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica, ¿no? Si uno hace una reducción de prototipo a modelo sin respetar esas leyes que acabo de mencionar, lo que va a suceder es que no se tiene un modelo físico, sino que se tiene un juguete. ¿Me entienden? O sea, algo con lo que uno puede entretenerse, pero que no representa el prototipo. Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso con ese tema. Entonces uno no puede achicar como quiera, es decir, uno tiene el prototipo y uno lo achica un poquito, representa el prototipo, representa el prototipo, representa el prototipo. Cuando es ya demasiado chico, ya no representa el prototipo. Entonces, si este es el prototipo, como ejemplo, el tamaño del prototipo, entonces uno quiere el modelo, reducirlo a escala. Entonces, uno reduce, escala 1 en 10, por decir, escala 1 en 5, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 100. 1 en 100 ya no representa el prototipo. Entonces, un modelo escala 1 en 100 deja de ser un modelo físico para pasar a ser un juguete. Entonces, pero un modelo escala 1 en 5 o 1 en 10, por ejemplo, 1 en 20, ¿no?, dependiendo del fenómeno que se esté estudiando, siempre, mientras represente, cumpla con las leyes de semejanza,
va a representar el prototipo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que cuando se reduce un prototipo a modelo, uno siga representando el prototipo y no tenga uno achique tanto que el prototipo genere un modelo que sea un juguete y no un modelo físico. ¿Se entendió la diferencia entre modelo físico y juguete? Sí, ingeniero. Sí, ¿Todos lo ingeniero. entendieron? Sí, Ingeniero. sí, sí. Sí, Bueno, ingeniero. entonces, ¿y cuál es la variable? La escala, jóvenes. No puedo achicar lo que yo quiera. O sea, si este es el prototipo, achico es un modelo físico, modelo físico, juguete. Ya no da. Hay una escala límite y eso depende de cada caso particular. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ahora vamos con la escala de fuerzas, que es lo más importante. Bueno, como ustedes saben, se tiene que cumplir la segunda ley de Newton. O sea, es una ley básica de la mecánica. Entonces, el cumplimiento de la ley de Newton en modelos físicos da origen a lo que se llama, en modelos físicos da origen a lo que se llama la ley de Bertrand. Da origen a lo que se llama la ley de Bertrand, ¿no? Bueno, ¿y qué dice la ley de Bertrand? Bueno, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza prototipo será masa prototipo por aceleración del prototipo. Y fuerza del modelo será igual a masa del modelo por aceleración del modelo. Bien. Entonces, de aquí podemos obtener la escala de fuerzas, que es fuerza prototipo sobre fuerza modelo. ¿Y esto es igual a cuánto? Bueno, será masa prototipo sobre masa del modelo, aceleración prototipo sobre aceleración modelo. Pero si ustedes recuerdan, la densidad es masa sobre volumen. O sea, la masa es ρ por B. O sea que esto será ρ prototipo por volumen prototipo por aceleración prototipo dividido ρ del modelo por volumen del modelo por aceleración del modelo. Y esto será la escala de densidades. La escala de densidades. Esto es la escala de longitudes al cubo. Escala de longitudes al cubo. Y esta es la escala de aceleraciones. O sea, es la escala de longitudes sobre la escala de tiempo al cuadrado. O sea que Bertrand me establece que en todo fenómeno físico tiene que cumplirse la ley de Newton, o sea, la inercia, tiene que cumplirse con la inercia. Hay que poner a escala a las fuerzas de inercia. Eso significa que la escala de fuerzas tiene que ser igual a la escala de densidades por la escala de longitudes al cubo a la cuarta, aquí a la cuarta. Potencias de la misma base, el exponente se suma por escala de tiempos a la -2. Y esto es lo que se llama la ley de Bertrand. En todo fenómeno físico hay que poner a escala las fuerzas de inercia, y al poner a escala las fuerzas de inercia, tiene que cumplirse esta condición. Bien, bueno, eso es. Eso es. Eso es. Ahora, en el caso en el que el fluido de prototipo sea igual al fluido del modelo, ρ prototipo, o sea, agua con agua, por ejemplo, es igual a ρ modelo. En este caso, la escala de densidades, que es ρ prototipo sobre ρ modelo, vale 1. Entonces, para este caso particular, se tiene que la escala de fuerzas vale la escala de longitudes al cuadrado por la escala de longitudes al cuadrado sobre la escala de tiempos al cuadrado. Pero fíjense que esto no es otra cosa que la escala de velocidades, o sea que también puede expresarse que esto es igual a la escala de longitudes al cuadrado por la escala de velocidades al cuadrado.
El álgebra es muy simple, jóvenes. Lo que no hay que perder de vista aquí es que la escala de longitudes no puede ser cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es. Ahora, vamos, esta es toda la teoría, jóvenes, aquí no hay más. Entonces, ahora vamos a hacer las aplicaciones prácticas y en el apunte están todos los casos. Entonces, vamos a desarrollar uno y ustedes ven el álgebra de los otros casos. Entonces, vamos a poner a escala, por ejemplo, un escurrimiento a superficie libre. Bien, en un escurrimiento a superficie libre. Escurrimiento a superficie libre. Entonces, en un descubrimiento a superficie libre, comanda el número de Freud. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. O sea que esto es las fuerzas de inercia sobre las fuerzas gravitatorias. O sea que aquí, como las fuerzas de inercia están en la ley de Bertrand, hay que poner a escala las fuerzas gravitatorias. Entonces, bueno, ponemos a escala las fuerzas gravitatorias, es decir, el peso del prototipo será la masa del prototipo por G del prototipo y G del modelo será la masa del modelo por G del modelo. Si hacemos ahora la escala de fuerzas o escala de Gs, ¿no? de fuerzas de gravedad, esto será la escala de masas por la escala de gravedades. Y ya sabemos que ρ es igual a masa sobre volumen, o sea, la masa es ρ por B, o sea que la escala de fuerzas es igual, la escala de fuerzas en este caso tiene que ser igual a la escala de masas, o sea, la escala de ρ por la escala de longitudes al cubo, o sea, la escala de masas es la escala de ρ por la escala de longitudes al cubo, por la escala de gravedades. Ahora, si gravedad prototipo es igual a gravedad modelo, ¿no? O sea, asumimos que la gravedad es constante, entonces esto implica que la escala de gravedades vale 1. Entonces, para esta condición, la escala de fuerzas es la escala de densidades por la escala de longitudes al cubo. Bien, esta es la condición que viene de poner a escala la fuerza de gravedad. Pero también esta fuerza tiene que ser igual por la ley de Bertrand, aquí ponemos la ley de Bertrand, siempre tiene que ser igual a la ley de Bertrand, por la ley de Bertrand tiene que ser igual a la escala de densidades, por la escala de longitudes a la cuarta, por la escala de tiempos a la menos 2. Entonces de aquí se simplifica esto, y aquí me queda al cubo, y aquí me queda 1, entonces me queda... Al final uno obtiene esta escala de tiempos, es como si estuviera E sobre t al cuadrado. Entonces pasamos multiplicando, me queda E sub t al cuadrado es igual a la escala de longitudes. Y miren aquí qué interesante. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan que semejanza geométrica, escala de longitudes? Semejanza cinemática, escala de tiempos. Ahora, con la condición de igualar las fuerzas que se están estudiando, fuerza de gravedad, con la ecuación de Bertrand, resulta que la escala de tiempos es igual a la raíz cuadrada de la escala de longitudes. O sea que basta con conocer la escala de longitudes. Y la escala de tiempos es esta. Entonces, por ejemplo, uno quiere ver las velocidades, el ejemplo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el ferrobús tarda 8 horas en la realidad, entonces la velocidad y los tiempos, entonces se va con esta ecuación. Entonces uno dice la escala. Uno ya no tiene dos variables, uno selecciona solamente la escala de longitudes. Entonces la escala de velocidades es la escala de longitudes sobre escala de tiempos, escala de longitudes sobre la escala de tiempos, pero es la escala de longitudes a la 1/2, o sea, escala de longitudes a la 1/2. Ya tenemos la velocidad, ¿han visto? La escala de aceleraciones será escala de longitudes sobre escala de tiempos al cuadrado, o sea, la escala de longitudes sobre escala de tiempos al cuadrado, es decir, escala de longitudes. Escala de longitudes se vale 1.
La escala de aceleración. Y la aceleración prototipo es igual a la aceleración modelo, si es que no cometí ningún error. Bien. Bueno, la escala de caudales, por ejemplo. La escala de caudales. La escala de caudales. ¿Dónde está esto? La escala de caudales. El caudal es volumen. El caudal es volumen sobre tiempo. Entonces será escala de volúmenes sobre escala de tiempos. Esto es escala de longitudes al cubo sobre la escala de tiempos, pero la escala de tiempos es la escala a la 1/2. O sea que la escala de caudales, el caudal prototipo sobre el caudal modelo, va a ser igual a escala de longitudes por 3 menos 1/2. O sea, 3 por 2, 6, menos 1 sobre 2 a las 5/2. ¿Estamos de acuerdo? Listo, jóvenes. Entonces, fíjense que para la condición fruit prototipo igual a fruit modelo, creo que llegó alguien, ¿no? Entonces, para la condición de fruit prototipo igual a fruit modelo, ¿no? Entonces, seleccionando una escala de longitudes, uno selecciona, por ejemplo, 1 en 5, 1 en 10, ahora vamos a analizar esto, 1 en 20, uno selecciona una escala y de aquí uno obtiene la escala de velocidades, la escala de aceleraciones, la escala de caudales y así siguiendo lo que aparezca. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, fíjense, uno Ingeniero, que uno quiere, escala, por ejemplo, uno puede ir bajando hasta escala 1 en 100. Si la escala es 1 en 100, el modelo es muy chiquito. Entonces, si es un modelo chiquito, es un modelo barato. Es un modelo barato. A medida que tengo que hacer un modelo cada vez más grande, es un modelo más caro. Al final termino estudiando el prototipo, escala 1 en 1. ¿Qué significa el prototipo? Estudiar el prototipo es escala 1 en 1. Esto es estudiar el prototipo. O sea, no hay modelo. El prototipo es el modelo, el prototipo. Entonces uno por supuesto dice 100, pero 100 es juguete. Entonces voy subiendo, juguete, 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 juguete. Aquí, este es el modelo. Porque es el modelo que ya cumple con las leyes y además es el más chico que puedo obtener, es el más barato. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. tienen en el apunte el álgebra, no voy a repetir el álgebra, está en el apunte para el número de Reynolds, es lo mismo, es repetitivo y es un álgebra, no, aquí no hay ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, integrales, no, es álgebra pura y muy simple de colegio. Entonces tienen la guía del apunte, entonces tienen las opciones para modelos de Reynolds, de Weber, de Cauchy, de Euler y así sigue. Pero vamos ahora, fíjense que en todos los casos siempre uno dice modelo de Freud, hay una sola fuerza a escala, las gravitatorias. Modelo de Reynolds, una sola fuerza a escala, las fuerzas viscosas. Modelo de Weber, una sola fuerza a escala, las fuerzas de tensión superficial. Es una sola fuerza. ¿Qué pasa si quiero poner dos fuerzas a escala? O sea, digo, bueno, vamos a poner, por ejemplo, lo que se presenta más en la práctica. Tomar la fuerza de gravedad y la viscosidad, ¿no? Que son las que más aparecen en hidráulica. Gravedad y viscosidad. Entonces, mecánica de fluidos. Entonces, uno agarra y dice, muy bien, fíjense, si uno hace Reynolds prototipo igual a Reynolds modelo, ¿no? Uno obtiene, hace el análisis y uno obtiene que la escala de tiempos, acá está, la escala de tiempos es, esta escala de tiempos es igual a escala de longitudes al cuadrado sobre escala de viscosidad cinemática. No se olviden que nu es igual a mu sobre rho. Entonces, claro, si uno hace agua con agua, esto vale 1. Si uno hace Freud prototipo igual a Freud modelo, entonces lo que acabamos de hacer, la escala de tiempos,
es igual, la escala de tiempos es igual a la escala de longitudes a la 1/2. Bueno, pero ustedes saben, o sea, ahora quiero poner dos fuerzas a escala, las viscosas y las gravitatorias. Entonces, ¿qué pasa? Que en un caso me da esta ecuación y en otro caso me da esta otra ecuación. Entonces, igual, para poder hacer, entonces mi escala de longitudes al cuadrado sobre la escala de nu es igual a escala de longitudes a la 1/2. Entonces, fíjense que de aquí saco, si despejo la escala de nu, nos queda que es escala de longitudes al cuadrado sobre escala de longitudes a la 1/2. O sea, 2 menos 1/2 igual 2 por 2, 4 menos 1 sobre 2, 3/2. O sea, escala a la 3/2. O sea, que la escala de nu debería ser la escala de longitudes a la 3/2. Eso significa que el nu prototipo sobre el nu modelo vale la escala de longitudes a la 3/2. O sea que el nu prototipo debería ser el nu modelo, o sea, vamos al revés. El nu modelo, despejo el nu modelo. El nu modelo va a ser la escala, va a ser nu prototipo sobre la escala de longitudes a la 3/2. O sea que si el nu prototipo es agua, entonces dividido la escala de longitudes a las 3/2 me da el nu del modelo y eso me va a dar un valor. Vayan a buscar el líquido que cumple con esa condición. Vayan a buscar el líquido que cumple con esa condición. No hay ese líquido. O si hay, no sé qué es. ¿Me entienden? No. O sea, lo que quiero decir es que si se quieren poner dos fuerzas a escalas, uno llega a una incongruencia que no da. Entonces, toda la teoría de modelos físicos es aplicable solo cuando una de las fuerzas predomina sobre las demás. Entonces uno pone a escala una fuerza, porque no es posible poner más de una. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, Ingeniero. ¿alguna duda? Una consulta, ¿podrías repetir lo último, por favor? De que una predomina a las demás. Claro. Se entendió que no puedo poner a escala más de una fuerza, ¿no? Que si pongo dos, aparece esta condición. Por ejemplo, si quiero poner a escala las fuerzas viscosas, el Reynolds prototipo tiene que ser igual al Reynolds modelo. Se ve el cursor, ¿no? Igual, si quiero poner a escala las fuerzas gravitatorias, el Freud prototipo tiene que ser igual a Freud modelo. Entonces, si quiero poner a escala más de una fuerza, estas dos, por ejemplo, de esto obtengo que la escala de tiempos vale esto. De Freud obtengo que la escala de tiempos vale esto, pero las escalas de tiempo tienen que ser las mismas. Cuando igualo, llego a la condición de que la escala de viscosidades cinemáticas tiene que ser la escala de longitudes a las 3/2. Y eso me lleva a la condición de que el nu del modelo, o sea, el líquido del modelo, tiene que ser el líquido del prototipo dividido a la escala de longitudes a las 3/2. O sea, no hay un líquido que cumpla esa condición. Conclusión, solo puedo poner a escala una fuerza. No se pueden poner a escala 2, 3, 4, 5 fuerzas, no se puede. Se pone una. ¿Y cuál? La que predomina. En la mayoría de los casos prácticos o predomina Freud, o predomina Reynolds, o predomina Weber, o predomina Cauchy, o predomina Euler, predomina una en particular. Por eso es que esto tiene tanta aplicación y es tan útil. Cuando hay más de una, ¿no? Ahí aparece la incongruencia y esto no funciona. Entonces, por ejemplo, en modelos hidráulicos, en la mayoría de los casos se pone a escala la fuerza gravitatoria, modelo de Freud, y se impone la condición de que el número de Reynolds en el modelo sea francamente turbulento, o sea, 10 a la quinta, 10 a la sexta, ¿no? El número de Reynolds. Entonces, uno achica el modelo, achica el prototipo, y si ya hasta 10 a la quinta, 10 a la sexta del número de Reynolds en el modelo, si me paso, ya no es un modelo, es un juguete. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, jóvenes, listo, capítulo cumplido, misión cumplida. Nos vemos en el examen, estudien mucho. No, mañana es. ¿Ya? ¿Mañana es el examen? No, de racional.
El viernes. No, ¿Mañana no. es el examen de racional? Sí, Bueno, a las 8 de la noche, ¿no? sí, ingeniero. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.